UGD Radio, tu mundo dentro del mundo. Veníamos hablando hoy sobre Colombia, ¿no? Y Sí. la victoria del pacto histórico, una victoria, valga la redundancia, histórica también para el país, que viene de una matriz neoliberal atravesada por el uribismo, el ismo de un dirigente que marcó los últimos 20 años prácticamente de Colombia, fue presidente y después puso a funcionarios títeres, salvo Juan Manuel Santos, quizá el resto respondió a Álvaro Uribe, y finalmente hoy gana las elecciones el pacto histórico con Gustavo Petro y con Francia Márquez, que se refiere en un tramo de su discurso de Asunción a la comunidad con discapacidad. Así lo enuncia discursivamente. Es interesante esta construcción, ¿no? De el concepto de comunidad asociado a las personas con discapacidad. Para que lo mencione también me parece que el hecho no de siempre. Claro, la mención en sí es algo que ya es disruptivo, ¿no? Porque no suele ocurrir. Uh-huh. Estamos en comunicación con Diva Sandoval. Ella es vocera colegiada del Movimiento Social de Personas con Discapacidad Colombia Mosodic. Buenas tardes, Diva. Muchas gracias. David y Lucía, te saludamos. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Gracias por la invitación. Y como bien tú lo dices, estamos muy contentos que después de tantos años, 200 años en Colombia de esclavitud y muchos años también de avanzar en ese modelo neoliberal muy fuerte desde los años 90, por primera vez en la historia de Colombia entramos a un gobierno progresista, democrático, plural, amplio, diverso, que al menos tenemos como lema fundamental el respeto a la vida y a la libertad. Y en ese espacio también estamos como población con discapacidad apostándole a ese gran pacto histórico. Desde este lado del sur global a veces nos cuesta un poco entender la historia de Colombia, porque estamos acostumbrados a una línea de tiempo donde hubo, por ejemplo, acá en Argentina, en Paraguay, en Chile, dictaduras en los años 60 y 70. Ahí se cortó con procesos por ahí de gobiernos populares. Después vino el neoliberalismo en los 90. Digo, Colombia no tuvo, por ejemplo, estos procesos de dictaduras militares. Sin embargo, el neoliberalismo se impuso igual. Y la violencia también escaló muy alto, lamentablemente, en muchos momentos históricos, ¿no? Sí, bastante, y nosotros somos producto de ese proceso de los años 50, cuando pierde la presidencia Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder liberal demócrata, venía mucho del sector popular y es asesinado. Entonces nosotros también y nos han asesinado 3 presidentes candidatos a la presidencia demócratas: Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez, Galán, también que era liberal demócrata, y bueno, se nos dio esta posibilidad. Creo que los astros se alinearon para poder que Colombia avance hacia una sociedad mucho más plural, más diversa, con garantía de los derechos y con mucha fuerza en la participación popular, porque fundamentalmente los movimientos sociales también tuvieron que ver mucho con este proceso, y también tuvo que ver mucho con este proceso y tener como candidata a la vicepresidencia una mujer negra que venía luchando desde muy temprana edad por erradicar la minería extractivista de su territorio, y también enfrentarse a las grandes multinacionales del agua con la represa de la Salvajina. Yo soy muy cercana, yo también soy caucana, soy muy cercana a Suárez, Cauca, el municipio de la vicepresidenta. Estamos más o menos a media hora de distancia, en Santander de Quilichao, que también es una tierra que ha sido bastante golpeada por el narcotráfico, el paramilitarismo, bueno, los grupos armados. Ha tenido múltiples violencias, y lo más grave, que es un territorio pluriétnico, multicultural, y donde a los compañeros indígenas y negros se les ha despojado de sus tierras.
Entonces, históricamente, ¿no? Hace muchos años. Entonces venimos en esa lucha, es uno de los departamentos más complejos del país por todo ese proceso de movilización social, como ustedes bien saben, no sé si lo saben, allá nació la minga social indígena y popular de Colombia. Ellos fueron reconocidos en el pasado noveno Congreso Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tuvieron un reconocimiento muy especial por ser defensores de derechos y defensores de la vida. Con ellos también hemos tenido mucho acercamiento desde hace muchos años, de modo que Colombia, pero al igual que muchos países latinoamericanos, hemos sufrido esa violencia, ese exterminio de las ideas del otro. Conozco muy bien el caso de Argentina en términos de que vi la película La Noche de los Lápices, estábamos muy jóvenes, éramos universitarios y todo el mundo se pegaba para ir a ver La Noche de los Lápices y entender lo que estaba pasando allá con esa dictadura tan tenaz que tuvieron también ustedes. Ujú. Y nosotros, si bien es cierto, entre comillas, no hemos tenido una dictadura destapada, visible, pues, así como que está en la dictadura, hemos tenido otras formas de violencia mucho más sofisticadas, como el paramilitarismo, el narcotráfico, los grupos al margen de la ley, los carteles de la droga, bueno, muchas cosas tenemos. La violencia de género, la violencia contra las comunidades LGTB, y para el caso específico de la población con discapacidad, pues como lo dice muy bien Francia Márquez, nosotros somos los nadie de Colombia, somos los más excluidos, porque desafortunadamente la población con discapacidad ha sido muy utilizada por los partidos tradicionales, con todo su enfoque asistencial, para darles una ayuda mínima que en términos, por ejemplo, de dólares nos suman $40 al mes. Entonces, ha sido muy usada y producto también de la falta de oportunidades en educación, en vivienda, en cultura, a la población con discapacidad ha sido muy relegada, y estamos en este momento que se abre este escenario con el pacto histórico, dando toda la discusión para que también cambiarle el enfoque a los gobernantes que nos van a llegar, porque tampoco, no quiere decir que porque llegó el pacto histórico ellos todos asumen el enfoque de derechos de la discapacidad, porque siempre nos han visto como los menos válidos de la sociedad colombiana. Entonces hay que luchar también por que este enfoque se desarrolle, el enfoque de derechos, y se baje el enfoque asistencial y el modelo, pues, de la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud, el modelo clínico rehabilitador, que si bien es cierto, somos conscientes de que necesitamos procesos de rehabilitación, pero eso no es lo único. No nos pueden seguir tratando como pacientes. Tal cual, coincidimos totalmente. Sí. Estamos hablando con Diva Sandoval, es vocera colegiada del Movimiento Social de Personas con Discapacidad de Colombia, Mosodic. ¿Cómo vivieron ustedes como movimientos sociales todo el proceso previo a estas elecciones y a la victoria del pacto histórico, desde, por ejemplo, el estallido social del 28 de abril en adelante? Bueno, sí, desde el estallido social, incluso en el mes de noviembre del año 2019, ya se daban muchas manifestaciones. Nosotros, como movimiento social y con otros, también otras redes, otras organizaciones, trabajábamos juntos para también hacer presencia en esas movilizaciones. Se dio mucha movilización social donde la población con discapacidad también trataba de visibilizarse. Ustedes saben que para la población con discapacidad, si no hay condiciones de accesibilidad y si no hay garantía para las marchas, es muy difícil participar, porque en alguna ocasión que la población se estaba movilizando incluso para la alcaldía de Bogotá a hacer una solicitud en términos de sus derechos, también fueron atropellados por la fuerza pública a la población con discapacidad. Entonces esto también se tradujo en que a muchos compañeros y compañeras se les hacía también difícil participar en estas marchas, mas sin embargo estuvimos presentes en estas marchas, hicimos parte del Comité del Paro Nacional del 2020, fuimos parte integrante de ese proceso, participamos también en todas las etapas preparatorias, porque nosotros también
y apostamos a que no haya más víctimas con discapacidad del conflicto armado, y teníamos una fuerte conexión con las plataformas de paz y éramos miembros principales del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que impulsamos desde el 2013 los acuerdos de La Habana para la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entonces nosotros veníamos en todo ese proceso de juntanza con diferentes movimientos sociales y populares, sindicatos, academia, campesinos, indígenas, anduvimos en todo ese proceso. Entonces eso nos ha permitido también posicionar, ¿sí? El enfoque de derechos. No ha sido fácil posicionarlos en las diferentes plataformas de derechos humanos, posicionarnos en la academia, ¿sí? Porque también tenemos sesgos, y pues para nadie es un secreto, en la academia también hay mucho sesgo. Entonces ha sido un proceso donde a través de la abogacía, de la gestión, de la movilización social, nos hemos ido abriendo espacio como Movimiento Social de Discapacidad Colombia Mosodit. Y frente a lo que el compañero, si no me equivoco, David decía, ¿es David? Sí. Sí. David planteaba de cómo nos incorporamos al pacto histórico, pues justamente porque la mayoría de estos procesos que hicimos desde el 2013 para apoyar los diálogos de La Habana y también los diálogos de Quito con el ELN, los diálogos de Tocancipá, nosotros estuvimos presentes como Movimiento Social de Discapacidad Colombia, fuimos el único movimiento presente en todos estos espacios. Entonces, nosotros también nos aperturamos a trabajarle también o a impulsar ese pacto histórico, y veníamos trabajando a partir de la desmovilización de la guerrilla de la FARC. Nosotros hicimos participativamente, hicimos una convocatoria a varios grupos de trabajo de las personas con discapacidad que estaban de acuerdo con el proceso de paz. Hicimos la primera Asamblea Nacional de Paz. La discapacidad enciende la llama por la paz. Nosotros tenemos documentado todo ese proceso, y posteriormente hicimos el plan de acción para desarrollar las apuestas que teníamos en esa Agenda Nacional de Paz. Una de las principales, que la hemos ido desarrollando a partir de nuestros propios recursos y con mucha limitación, es la alfabetización para la participación política, porque creemos que falta mucha alfabetización para la participación política de la población, no solamente de la población con discapacidad, sino en general de la población colombiana. Entonces, por haber abierto en todos esos espacios, eso nos posibilitó, por ejemplo, también desde el año 2017, empezar a construir con muchos congresistas afines al movimiento, al proceso de paz, una relación que nos fue posibilitando irnos acercando a esta apuesta del pacto histórico, porque también habíamos estado muy presentes en la alcaldía de la Bogotá Humana, que va a ser el actual presidente, Gustavo Petro. Ajá. Ahí pudimos hacer mucha incidencia también política y de gestión para que incorporaran compañeros con discapacidad en los programas y proyectos relacionados con la discapacidad. Esa fue una acción también del movimiento social para arrebatarle al establecimiento la coordinación y la dirección de discapacidad en la alcaldía de la Bogotá Humana. Entonces ya conocíamos, por todo ese proceso, pues teníamos algunos referentes políticos y pudimos construir ese pacto histórico por la discapacidad, tratando de avanzar en la construcción de un frente amplio para la discapacidad, con presencia en este momento de 60 organizaciones del territorio nacional, que nos hemos ido juntando a través del Zoom, fundamentalmente porque no hemos podido tener un espacio presencial por falta de recursos, pero muchos sí los conocemos porque estuvieron desde la Asamblea Nacional de Paz, la discapacidad enciende la llama por la paz, en el año 2017. Entonces nos abrimos ese espacio, pudimos construir unos mandatos, también producto de una serie de propuestas que nosotros veníamos haciendo a los diferentes gobiernos, pero que no éramos escuchados, entonces fuimos recogiendo todo eso y logramos acordar unos mandatos que los fuimos entregando al candidato Petro,
en el 6 de diciembre, donde ellos se comprometen con nosotros que si ganaban la presidencia iban a facilitar la implementación de esos mandatos y por supuesto la participación nuestra en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno. Están convocando unas mesas territoriales y pues estaremos allí pendientes. Hay todo un acuerdo nacional de que con los diferentes movimientos sociales y populares que estuvieron avanzando en este proceso y fortaleciendo este proceso y esta nueva visión de pacto histórico y de pacto con unidad, donde el lema principal, como ustedes lo saben, Colombia, potencia de la vida. Entonces, allí estamos en ese proceso y pudimos establecer una conexión muy directa tanto con la futura presidencia como con la vicepresidencia. Uh-huh. ¿Y cuáles son algunos de esos mandatos que vos decís que le llevaron a Petro para que se comprometiera o cuáles son también propuestas que se piensan llevar ahora al, podemos decir ya, nuevo gobierno de Colombia, afortunadamente? Bueno, nosotros, por los que les estoy contando, de que hemos estado muy sumergidos con las diferentes plataformas sociales y populares del país, o sea, somos muy amigos del Congreso de los Pueblos, de la Asamblea Agraria, de la Coordinadora Nacional Agraria, de la comunidad LGBT. Bueno, somos muy amigos de muchos procesos que realmente se la vienen tejiendo en el país desde hace muchos años. Creemos que hay un elemento fundamental que también atañe a la población con discapacidad y ese es uno de nuestros mandatos que decimos, hay que trabajarle al cambio climático, hay que recuperar la madre tierra porque, y creemos pues que hay que apostarle también a erradicar el glifosato de los cultivos ilícitos porque desde hace muchos años nos dimos cuenta que esas fumigaciones también generaban varios tipos de discapacidad. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar en un programa que se llamaba el Pacto por la Infancia, y en ese Pacto por la Infancia, cuando hicimos el diagnóstico en los territorios nacionales y donde estaba la fumigación de glifosato, se dieron muchos tipos de discapacidad, ¿sí? Entonces, esa es una de las apuestas que tenemos porque hay que minimizar el riesgo de adquirir una discapacidad, como también el riesgo de la minería extractivista. ¿Por qué? Porque nosotros en el frente también contamos con compañeros que han adquirido su discapacidad producto de las petroleras, de la minería extractivista y que están completamente desatendidos por los últimos gobiernos. Y son más de 5.000 familias, o sea, todas sus discapacidades y no les han entregado, por ejemplo, su pensión, ¿sí? O sea, los derechos de ellos están completamente vulnerados, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental erradicar la minería extractivista, trabajarle más al cambio climático, porque eso tiene unas consecuencias muy fuertes en la población colombiana y porque se ha generado mucha discapacidad. Otro de los puntos es que nosotros creemos que sí le apostamos a desarrollar el acuerdo de paz con un elemento fundamental, que es que nosotros consideramos que hay que entregarle la tierra a la gente. Tenemos más de 500.000 personas víctimas con discapacidad del conflicto armado, muchos de ellos desplazados de los campos, que viven en unas condiciones infrahumanas en los cinturones de la periferia de las ciudades, de muchas ciudades, no solamente de las ciudades capitales, sino de muchas ciudades. Entonces, creemos que hay que apostarle muy fuerte a ese proceso de paz, hay que implementarlo. Tenemos 3.000 personas firmantes del acuerdo de paz con discapacidad, en condiciones también muy infrahumanas, porque este gobierno que termina no les ha cumplido a veces ni en los recursos mínimos. Por ejemplo, ellos reciben un bono, digo yo, que no supera, ni siquiera llega a los $200 mensuales, y tienen mucha dificultad para la atención en salud y también para poderse profesionalizar, ¿sí? O sea, los recursos no alcanzan y como
Hay unos espacios que se llaman los PDET, que son los planes de desarrollo territorial. Ellos estaban muchos ubicados allí, pero con toda la violencia que hay y todos los grupos al margen de la ley, por ejemplo, los clanes, el clan del Golfo, el cartel de Sinaloa, el cartel de no sé qué, las disidencias de la FARC, todavía las guerrillas que no se han desmovilizado, ellos se fueron adueñando de los territorios donde estaba la anterior guerrilla de la FARC, ¿sí? Ajá. Entonces se da mucha violencia en esos territorios y los proyectos productivos, los poquitos que se lograron instalar, han asesinado a la mayoría de sus clientes. Entonces creemos que es un fuerte compromiso del gobierno entrante de realmente implementar ese acuerdo de paz, porque eso nos genera discapacidad y para que la gente realmente pueda regresar a recuperar sus parcelas, sus fincas y volverse al campo, porque todos y todas conocemos a nivel mundial los problemas de hambruna y de lo que está pasando con el planeta Tierra, pues por todo el maltrato que le hemos dado a los seres humanos, la falta de agua. Por ejemplo, Colombia tiene el 39.7 de hambre, o sea, son 20 millones de colombianos que escasamente comen una vez al día, y entre ellos está la población con discapacidad. Entonces, tenemos como eso. Otro de los mandatos es que nosotros sí tenemos que mirar la arquitectura institucional, no solamente para la discapacidad, sino que creemos que la arquitectura institucional del país fue montada para un país en guerra y no para un país que nos garantice la paz con justicia social y ambiental. Entonces eso hay que reformularlo, direccionarlo, ajustarlo, y para el caso específico de discapacidad hay que establecer muy bien dónde es que debemos de estar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no hablamos del sector de la discapacidad, nosotros hablamos de la población con discapacidad. Para nosotros sector es cultura, es educación, es vivienda, es, es transporte, ¿sí? Pero nosotros somos población con discapacidad. Ajá. Entonces, esa arquitectura institucional no la tienen que, pues tenemos que estudiar muy bien qué pasa con el Sistema Nacional de Discapacidad, dónde era que estábamos ubicados, qué pasó allí, qué está pasando allí y qué se logró hacer, y cuáles fueron las barreras o obstáculos para que realmente ni la Convención de Derechos Humanos, la ley de 1618, ni los protocolos facultativos. Aquí en Colombia no se firmó el protocolo facultativo para la discapacidad, no se ha firmado, ¿sí? No está el mecanismo independiente para el seguimiento a la implementación de la Convención de Derechos Humanos, porque a los gobiernos no les interesaban estas figuras y porque según ellos les costaba mucho plata. Bueno, un placer charlar contigo, Diva, no te robamos más tiempo y la verdad es que nos llena de esperanza esta nueva puerta que se abre en Colombia, este nuevo proceso político que se viene, y seguimos seguramente en contacto porque además coincidimos un montón con las miradas sobre las experiencias de la discapacidad dentro de la diversidad humana, y la necesidad de proponer una mirada crítica, social y desde un enfoque de derechos y de seguir resquebrajando la hegemonía del modelo médico rehabilitador que lamentablemente todavía se mantiene bastante vigente en nuestros países, ¿no? Sí, la escuchaba y me como que me sonaba mucho a lo que venimos también nosotros actualmente, como decía David, hablando mucho y promoviendo también la mirada más crítica, más social, la lucha colectiva. Y el involucrarse con la dinámica de los procesos sociales y políticos, ¿no? Porque pareciera a veces que la sociedad tiene como algo bien visto que haya organizaciones de personas con discapacidad, pero que luchen por sus derechos de una manera así como medio aislada, pero no que nos involucremos con los procesos de, por ejemplo, qué pasa con las tierras de los campesinos, de las comunidades de pueblos originarios, bueno, esto del proceso de lucha por la paz en el caso de Colombia, o las consignas ambientalistas. Y es muy interesante, ¿no? Cuando las organizaciones sociales nos permitimos también hacer política y reivindicar esa acción política. Sí, nosotros siempre dijimos que era como una responsabilidad del gobierno hacer la formación de la ciudadanía en participación ciudadana, pero nosotros, las organizaciones sociales y nosotros,
tenemos que preocuparnos por hacer la formación política y, como tú bien lo dices, David, participar en los diferentes escenarios que nos han abierto ese compás y nos han incorporado a toda su dinámica, porque hemos aprendido conjuntamente de esas juntanzas con la minga social indígena, con los campesinos, con la comunidad negra, con la comunidad LGTB, porque hacemos parte también de varios colectivos sociales y políticos que ya nos escuchan, y para ello ya no somos desconocidos, ¿no? Pero eso es un trabajito del diario vivir, de minuto a minuto, que hay que estar replicando y replicando. Y aquí estamos presentes, no nos desdibujen, no nos echen a un ladito, que nosotros también podemos. Y en ese proceso, por ejemplo, cuando el proceso de paz, nosotros participamos y jalonamos muchos talleres participativos en comunidades, con toda la comunidad, no lógicamente con la comunidad con discapacidad. Y viajamos mucho con el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Somos parte de 2 comisiones, de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos y de la Comisión de Educación y bueno, eso les tengo que decir. Bueno, y también participamos en la Comisión de la Verdad. Allí, ahora con el informe de la Comisión de la Verdad, ellos nos lograron hacer ellos le llaman La Transmedia, es un documental de 16 minutos, donde alcanzamos a mostrar unos casos significativos de despojo y desplazamiento y de víctimas con discapacidad de conflicto, que va a estar colgado en la página de la Comisión de la Verdad. El informe se lanza el 22 de junio. Bien, bueno, vamos a estar atentos entonces a eso. Y la verdad que llaman mucho la atención los números, porque son cifras bastante importantes las de personas que adquirieron una discapacidad durante estos procesos de violencia y lucha armada, digamos. Exacto. Así que bueno, un placer, te mandamos un abrazo enorme, Diva, y que sea extensivo para toda la colectiva de Colombia Mosodic. Muchas gracias. Claro, y del Frente Amplio. Y el Frente Amplio. Dale. ¿Cómo es que se llama el programa de ustedes? ¿Cómo es que se llama la emisora? Inclusive es el programa y la emisora es UGD Radio. Bueno, yo Estamos en redes y compañeros. Y vamos a subir esta nota seguramente y te la vamos a estar enviando para que la compartas ahí con toda la gente de Colombia Mosodic. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo grande desde la distancia, y tenemos que apostarle a la gran red latinoamericana de discapacidad, que podamos avanzar en ese enfoque crítico que tenemos y en apostarle a desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental para nuestros pueblos. Sin ninguna duda. La seguimos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. UGD Radio, tu mundo dentro del mundo.